lo menos aquí, por lo menos aquí en esta parroquia donde yo estoy como vicario, la parroquia Santa Mónica, nosotros mañana vamos a celebrar a Santa Mónica. Entonces estamos en preparativos de la celebración, pero además nosotros vamos a celebrar a Santa Rosa el próximo lunes. Y entonces, dado que estamos en el tiempo y el tiempo es de Dios y la santidad se nos propone de manera tan clara en Santa Rosa, primera santa de América, también en Santa Mónica y en todos los santos. Y dado que esta semana además, 21ª del tiempo ordinario, que hemos empezado este domingo con ese pasaje del Evangelio según San Juan capítulo 6, los últimos versículos del capítulo 6, donde se presenta el éxodo de Jesucristo, donde Pedro va a tomar la palabra y va a decir ante la pregunta de Jesús, ¿ustedes también se quieren ir? Él va a responder, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y dado que desde el sábado de la semana pasada, de la semana 20ª, y hasta el día del miércoles, hasta el día de ayer, nosotros hemos estado siguiendo el capítulo 23 de San Mateo, que es un capítulo muy importante. Y ese capítulo de San Mateo se caracteriza por unas palabras muy duras que el Señor le dirige a los escribas y a los fariseos. En realidad, la secuencia que propone San Mateo empieza con los saduceos, los fariseos y los escribas. Jesús está en Jerusalén, lo acosan con preguntas para ponerlo a prueba, para hacerlo caer. Y hay una serie de preguntas que hacen los saduceos, los herodianos. En primer lugar, Jesús calla, dice a los saduceos, luego de esa pregunta, que ustedes recordarán, de si es que era lícito repudiar a la mujer, capítulo que el Señor va a terminar diciendo que ellos no entienden, ¿no? Este ejemplo, además de la mujer que se casa con 7 hermanos, y si es que es mujer de quién, de cuál de los hermanos, porque todos los hermanos mueren sin dejar hijos. Y entonces Jesús con eso los calla, porque ellos decían, tenemos el caso perfecto para hacer caer a Jesús. Jesús le dice, ustedes no entienden. Y entonces los fariseos, ya una vez que Jesús descarte, entre comillas, a los saduceos, aparecen ellos a hacerle las preguntas. Y ahí aparece ese escriba que le dice a Jesús cuál es el mandamiento más importante. Y Jesús le va a responder y le va a decir que es amar a Dios, pero también amar al prójimo. Y entonces, luego de eso, es que Jesús les va a preguntar a ellos, ¿y ustedes quién dicen que es el Cristo? Lo que le preguntó antes a los apóstoles, lo que decía la gente, le pregunta a los escribas y a los fariseos. Eso está en los últimos versículos del capítulo 22. Y entonces Jesús les hace ver su ignorancia y les dice, pues, si es que, porque le dicen, no, es un rey. Y entonces el Señor les dice, ¿y por qué David le llama mi Señor? Si es que se supone que es descendiente de David, pero es más que David. Y luego de eso Jesús los empieza a reprender. Fariseos, hipócritas, dice, muchas veces, con distintas expresiones. Y claro, siempre la pregunta para nosotros va a ser, ¿quiénes son los escribas y los fariseos? Conversaba con otras personas ayer sobre este asunto de los escribas y los fariseos. ¿Quiénes son los escribas y los fariseos? Y nosotros diríamos que
claro, no se refiere el Señor no solamente a esas personas que tienen frente. Son palabras de vida eterna, nos dice Pedro, y por tanto se refiere también dentro de la iglesia, entre nosotros, tenemos que buscar. Nosotros tenemos que buscar a esos fariseos, a esos escribas hipócritas. Pero la pregunta es, ¿cómo se es hipócrita ante Dios? Porque nosotros sabemos y tenemos experiencia, creo que todos nosotros conocemos hipócritas. Y si no conocen ustedes algún hipócrita, me avisan para darles un espejo. Pero nosotros, ¿cómo podemos ser hipócritas ante Dios? Porque el hipócrita es el que aparenta. Aparenta ante las personas que desprecia una supuesta, diríamos, caridad, una supuesta compasión, una supuesta amistad, pero en el fondo desprecia a la persona. Aparenta lo que no siente, aparenta lo que no es. Es el mundo de las apariencias, es el mundo de lo temporal. Pero a Jesucristo, a Dios, ¿cómo nosotros podemos aparentar si Él lo conoce todo? Es más, en el Salmo nosotros respondíamos ayer, sondéame, tú me conoces. Y San Agustín va a tener la expresión que te conozca para que yo me conozca. Nosotros mismos no nos conocemos, el que nos conoce es el Señor. Entonces, ¿qué significa ser hipócrita ante Dios? Hay muchas maneras que nosotros podríamos señalar qué significa ser hipócrita, es decir, qué significa presentarnos al Señor no con la verdad, sino con apariencia. Y podríamos decir, en general, es presentarnos al Señor sin conocernos, porque nosotros no sabemos lo que somos. Sabemos, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, conocemos nuestra biografía, conocemos nuestra historia, las cosas que nos gustan, las cosas que hemos hecho, nuestra filiación, nuestro trabajo, los que son nuestros padres, nuestros hermanos, los padres de familia, sus esposos, sus esposas, sus hijos. Eso es lo que nosotros conocemos sobre nosotros. Pero nuestro ser, lo que estamos, diríamos, lo que está oculto por nuestro pecado, por nuestra ignorancia, eso solo lo conoce Dios. Lo más profundo de nuestro ser, imagen y semejanza de Dios. Entonces, muchas veces nosotros, mientras que estamos en esta peregrinación, vamos y nos acercamos al Señor sin saber lo que somos, aparentando lo que nosotros creemos que somos. Pero el que nos conoce es el Señor. Y además esta semana, y del sábado decía que estas duras palabras del Señor de San Mateo 23 a los escribas y fariseos, esta semana hemos empezado en la primera lectura la carta a los tesalonicenses, escrita por San Pablo, y resulta que San Pablo es un fariseo. Y entonces fariseo, que además era muy celoso como fariseo, estuvo presente en la muerte de Esteban, persiguió a la iglesia, y el Señor le da una luz, lo ilumina con una luz que lo enceguece. Se hace bautizar, nace de nuevo. Y entonces Pablo va a empezar a descubrir quién es él verdaderamente. No lo que él creía ser, no lo que él imaginaba ser, sino el ser verdadero que Jesucristo en la nueva creación, en su Pascua, nos ha dado. Y que para nosotros muchas veces permanece oculto. Y nos quedamos con nuestro conocimiento del hombre viejo, de nuestra naturaleza herida por el pecado, pero la vida nueva que hemos recibido por gracia del Señor, por mérito de su cruz, desde el bautismo y se nos comunica en los sacramentos, para nosotros nos resulta extraña.
lejana, misteriosa. Y justamente por esa razón, nosotros al no saber quién somos verdaderamente, nos presentamos al Señor, diríamos, con nuestras apariencias. Y el Señor, su luz, es la que nos va a mostrar quién somos. Y entonces el Señor por eso les dice ciegos, fariseos ciegos, porque nosotros generalmente vemos lo aparente en nosotros y también en los demás. Y entonces, es más, nos atrevemos a querer corregir a los demás. Y el Señor nos va a decir, el mismo San Mateo, Sermón de la Montaña, que si queremos quitar la mota de nuestros hermanos, primero quitemos la vida. Y lo que impide el conocimiento de nuestro ser, diríamos, es la poca fe. Es decir, la soberbia. Es decir, no somos humildes. Y entonces el Señor quiere que descubramos eso, que la única manera de vivir en la verdad, dirá Santa Teresa, es la humildad. Y la verdad de quién somos, que somos pecadores, pero somos redimidos y en Cristo Jesús estamos llamados a ser imagen y semejanza de Dios, a ser santos y perfectos, como el Padre Celestial es santo y perfecto. Ese es nuestro ser. Esa es la verdad nuestra. Pero el pecado, que también nos daña, nos deforma, nos impide justamente crecer en la fe y sobre todo la raíz de todos los pecados que es la soberbia. Y por esa razón nosotros no podemos presentarnos al Señor muchas veces, como Él nos dice, en una relación en espíritu y en verdad. Y vamos en la carne, no en el sentido de la disociación de nuestra unidad corporal, pero sí en esa fractura que hay en nuestra realidad corporal. Unidad de cuerpo, alma y espíritu, en esa fractura que hay entre nuestra voluntad y nuestra inteligencia, en esa fractura que hay en nuestra capacidad de amar y en esa fractura que hay en nuestra relación con las otras criaturas humanas y en esa fractura que hay en la relación con Dios. Somos politraumatizados. El Señor nos viene a curar, nos viene a sanar. Y claro, muchas veces nosotros vamos con una lista de pedidos, de cosas que nosotros creemos que necesitamos, pero Él es el que verdaderamente sabe lo que nosotros necesitamos, porque Él sabe quién somos, y por eso es tan importante este capítulo 23 para todos. Y lo peor que podríamos creer es que eso no se refiere a nosotros en primera persona. Y claro, cuando decimos en primera persona me refiero a personas como las que estamos aquí ahora, laicos comprometidos, clérigos, personas que diríamos estamos haciendo el camino de la fe. Y es a nosotros a quienes se dirigen esas palabras. Y cada uno de nosotros la tiene que examinar y escuchar con mucha atención. El error y el engaño sería creer que se refieren a otras personas. También se refieren a otras personas. O creer que se refieren a otras personas que nosotros conocemos. Lo más, diríamos, el mayor provecho lo vamos a tener si es que lo aplicamos en primera persona. Y entonces pasemos por esa mirada, por esa luz, y el Señor nos hará ver, nos mostrará si es que efectivamente aplica o no aplica. No es el caso que veamos en detalle cada uno de esos señalamientos que hace Jesucristo, que los hace por amor. Porque Él inmediatamente después, los últimos versículos del capítulo 23, el Señor les va a decir que Él no les va a decir en primera persona, pero les da a entender con bastante claridad que Él el profeta, el elegido, va a sufrir la cruz. Es decir, si nosotros queremos encontrar
una respuesta a por qué hay relación entre cruz y santidad. Hay muchas referencias que podemos tener en la Sagrada Escritura, pero una que nos ayuda, esta que está, es en los versículos finales del capítulo 23 de San Mateo, que se los voy a leer, para que ustedes después con más calma los busquen, los relean y puedan sacar sus propias conclusiones. Le va a decir el Señor: por esto os envío yo profetas, sabios y escribas, y a unos los mataron y los crucificaron, a otros los azotarán, los crucificarán en vuestras sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que caiga sobre ustedes toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quienes mataron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise reunir a tus hijos a la manera de la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? Vuestra casa quedará vacía, desierta, porque en verdad les digo que no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en nombre del Señor. Y así termina ese capítulo 23. Es decir, el Señor dice esto para que nosotros comprendamos quién somos. Y si es que nosotros no acogemos su palabra, lo que vamos a quedar es vacíos. Es decir, lo vamos a rechazar. Luego vendrá el capítulo 24, que es el inicio del discurso escatológico, donde Jesús les va a decir a los apóstoles que están admirados por el templo que no va a quedar piedra sobre piedra, que todo va a ser destruido. Y les va a dar los signos escatológicos de su segunda venida. Y ya los últimos versículos son los que hemos visto hoy día, que es esto de estar vigilantes. Y entonces, el Señor en Jerusalén, antes de la institución de la Eucaristía, antes de su pasión, muerte y resurrección, el Señor mismo nos prepara y preparó a los escribas, a los fariseos y a los apóstoles, pero no lo entendieron y no lo escucharon. Y entonces podemos preguntarnos en relación al tema de hoy, cruz y santidad. ¿Por qué Santa Rosa, por ejemplo, que tenía una expresión que recoge lo de otros santos, Santa Catalina de Siena, que la inspiró, y muchos otros santos, que tenían claro que el camino para seguir a Jesucristo pasa por la cruz? Santa Rosa va a decir: no hay otra escala, no hay otra escalera al cielo que la cruz. Y claro, algunas personas, ya en tiempos de Santa Rosa y ahora mucho más, se escandalizaban de las mortificaciones que ella realizaba. Claro, porque miran la vida de esta santa como la miramos nosotros pecadores, y entonces, claro, nos parece pues excesivo. Pero también entonces nos va a parecer excesivo que Jesucristo, sabiendo lo que iba a ocurrir, haya ido a Jerusalén, haya, entre comillas, llamado la atención de esa manera, entre comillas, imprudente, a los fariseos, a los escribas, que son los que van a motivar todas sus argumentaciones ya después de esto para matarlo.
para ver cómo matarlo, y se van a unir todos, herodianos, saduceos, celotes, escribas, fariseos, romanos, y entonces el tema de la cruz es central, y Jesús nos lo dice, ¿no? Quien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Es decir, no hay alternativa, no es optativo. Pero además, decíamos también el jueves de la semana pasada, en referencia al Evangelio de este domingo 21, últimos versículos del capítulo 6 de San Juan, cómo ese comer la carne y beber la sangre es justamente negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Porque yo puedo asistir a la Eucaristía, que es el sacramento memorial de la Pascua de Cristo. Cristo vivo, lo más santo que hay. Sin embargo, yo puedo participar de la Eucaristía, pero no voy bien dispuesto si es que yo no estoy dispuesto a negarme a mí mismo y aceptar la cruz. Claro, la cruz que el Señor pone en nuestro camino nunca va a ser la cruz que Él mismo llevó, nunca va a ser mayor que nuestras fuerzas, pero querer seguir a Jesús sin negarnos a nosotros mismos, es decir, sin querer hacer la voluntad de Dios. Es decir, que el Señor haga nuestra voluntad. Es querer ocupar el lugar de Dios y no darnos cuenta que la raíz de nuestros pecados es la soberbia. Porque la soberbia es justamente no quererse negar a sí mismo, es decir, no aceptar el señorío, la autoridad de Dios. Y nosotros imponer o pretender imponer nuestro criterio personal. Eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Y eso es lo que necesitamos reconocer para que ese llamado universal a la santidad no suene extraño a nosotros, sino que verdaderamente deseemos que el Señor, que el Espíritu Santo realice en nosotros esa obra de santificación que empezó en el bautismo y que el Señor quiere llevar a término, pero no lo puede llevar a término si es que nuestro sí no es consciente, libre y definitivo. Porque la unión con Cristo es una unión esponsal. Es como un matrimonio. Lo esencial del sacramento del matrimonio es el consentimiento de los esposos, de los novios. Igual nosotros tenemos que consentir y decirle al Señor, esa es la fe. Y si nosotros no tomamos conciencia, entonces es una relación, diríamos, con Dios, con Jesucristo, una relación que no es fiel. Es decir, es una relación que no es de fe, es una relación de permanente controversia, conveniencia, y vamos a estar como esos saduceos, escribas, preguntándole al Señor para ponerle a prueba, porque no lo vamos a querer escuchar. Y justamente en la carta de los tesalonicenses, San Pablo nos decía, le dice a los tesalonicenses y a nosotros, que han escuchado su palabra no como palabra, la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es igual que la palabra humana. La palabra de Dios crea, transforma, hace las cosas de la nada. Y Él quiere que de nuestra nada, de nuestro pecado, hacer criaturas nuevas, santas, perfectas, irreprochables ante Dios en el amor. Y el Señor lo puede hacer, pero no quiere hacerlo sin nuestro consentimiento y sin nuestra autorización. Y eso es lo que Jesucristo nos revela en su Pascua y en su cruz. Porque Él es el obediente hasta el extremo. Él es el obediente hasta la muerte. Dice San Pablo
en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 25, que Jesús se ha hecho propiciación por nuestros pecados. El propiciatorio era esa bandeja, diríamos, donde se colocaban las gotas de sangre de los animales sacrificados. Es decir, Jesucristo, el santo de los santos, Él coloca su propia sangre para que nosotros podamos reconciliarnos con el Padre, para que nosotros podamos ser incorporados y alcanzar la vida sobrenatural. Pero mientras que nosotros no estemos dispuestos a aceptar, entonces nosotros no vamos a, diríamos, autorizar al Señor para que realice esa obra. Y yo puedo acercarme a los sacramentos, puedo acercarme a la Eucaristía sin doblegar esa, diríamos, soberbia que tenemos todos. Y por eso es que nos acercamos al Señor hipócritamente, escogiendo las cosas que nos gustan y dejando de lado lo que no nos gusta. Porque nuestra poca fe nos hace tener miedo, nos hace confiar más en nosotros mismos que en Él y creer que Él es un suplemento, algo complementario que viene, entre comillas, a reforzar nuestro plan, nuestro proyecto y no al revés. Y ese punto del camino de fe es esencial para cada persona, para la iglesia, para los grupos, para los matrimonios, para cada uno de nosotros si verdaderamente deseamos que en nosotros se cumpla ese plan del Señor de hacer de nosotros nuevas criaturas, criaturas que son imagen y semejanza suya. Y claro, Él es santo, 3 veces santo. ¿Y cómo voy a vencer el pecado? Yo le decía a las personas el domingo pasado, si no me quiero negar a mí mismo, no me quiero privar de ninguno de mis caprichos y de mis gustos, pero justamente luchar contra el pecado es decir no a una serie de cosas que me pueden resultar agradables, que yo puedo creer que me convienen, que yo puedo creer que son parte de mi ser y que, como vivimos en el mundo que no conoce a Dios, muchas personas creen que está bien. Entonces, yo no puedo enfrentar una lucha verdadera, sincera, no hipócrita, contra lo que me daña, contra lo que impide y deteriora mi relación con Dios, si es que no me quiero negar nada. ¿Cómo puede una madre de familia decir que ama verdaderamente a sus hijos si no está dispuesto a negarse nada en favor de sus hijos? ¿Cómo un esposo puede decir que ama a su esposa si no está dispuesto a negarse nada en favor de su esposa? ¿Cómo puede un hijo decir que ama a su padre o a su madre si no quiere negarse nada absolutamente en favor de ellos? Claro, si no quiero renunciar a nada, si quiero yo ser el centro, entonces en realidad no estoy entendiendo cuál es el problema del que el Señor viene a salvarme. ¿Y por qué es que Él asumió esa obediencia como manifestación de su amor extremo hasta el escándalo de la cruz? Y eso es la prueba fundamental de nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser probada. Claro, en algún momento eso será lo definitivo, pero a lo largo de la vida de cada persona, de cada familia, de cada pueblo, el Señor una y otra vez va probando nuestra fe. Y entonces es un buen tiempo, por las circunstancias de la pandemia, de la coyuntura política, de este mes de agosto que estamos terminando, de la celebración de la primera Santa de América y esa claridad
porque Santa Rosa, lo que más deberíamos de admirar en ella es esa capacidad de negarse a sí misma. Sus biógrafos la describen como una mujer bella. Sus padres y su familia y muchos pretendientes la cortejaban, la buscaban para formar un matrimonio, pero ella había escogido su amor en Cristo. Y entonces se niega a las cosas pasajeras, se niega a lo que es propio y común y no es intrínsecamente malo de las otras jóvenes contemporáneas a ella en su época. Y ella asume una posición radical. Esa posición radical solo la podemos recibir por obra de la gracia. No puede ser algo, diríamos, fruto de nuestra presunción. Y el Señor sabe a quién le pide según lo que le da. Y claro, no todos, probablemente ninguno de nosotros va a poder hacer las mortificaciones que hacía Santa Rosa de Lima. Pero justamente cuando ella asume esas mortificaciones, no es porque ella se crea que es la más pecadora de las pecadoras. Probablemente se consideraba pecadora, pero sobre todo porque ella veía la dificultad de comprender el misterio del amor de Dios en las personas que ella conocía, probablemente empezando en su casa. Y entonces ella poco a poco se va configurando con Cristo. Y el camino de la santidad, por eso, es dejar que el Señor nos transforme. Que esa vida nueva, ese nuevo ser ontogénicamente distinto que nosotros tenemos desde el bautismo, necesita crecer, necesita manifestarse. Para eso necesita estar en comunión con Cristo. Para eso necesitamos los sacramentos, necesitamos la Eucaristía, necesitamos no solo el pan, que son los bienes temporales que el Señor nos da, sino necesitamos además la sangre y la carne, que son los bienes eternos, las palabras eternas de las que menciona Pedro, pero que tampoco va a entender Pedro, como se verá en la última cena. Y entonces, este camino de fe, este camino de la cruz, que si ya en tiempos de Jesús, para los apóstoles, como dice San Pablo, es escándalo y necedad, ahora mucho más escándalo y mucho más necedad, porque se nos dice mañana, tarde y noche que la felicidad es hacer todo lo que a nosotros nos agrada, todo lo que nos da la gana. Y entonces una persona que no quiere hacer todo lo que le agrada, que no cree que el éxito es desplegar su capricho, su voluntad, su poder, y hacer que otros incluso hagan lo que uno quiere, o sea, claro, definitivamente es ir contra corriente. Y no hay otra manera. Es la única forma, es el camino estrecho, es la puerta estrecha. Y nosotros tenemos que examinarnos si es que estamos dispuestos a pasar por esa puerta estrecha. Porque si nos acercamos a Jesucristo, nos acercamos a la Eucaristía, sin esa, diríamos, determinación, nos estamos acercando sin saber quién somos y sin escucharlo. Y en consecuencia, solo con nuestras apariencias y nuestras vanidades, lo pasajero de este mundo. Y eso en la relación con Dios es ser hipócrita. Y por eso es que esta semana veíamos nosotros que estas enseñanzas nos ayudan a prepararnos. Pero además, porque la exigencia es escuchar al Señor. Nosotros en estos días, muchas veces aquí en este mismo espacio se ha comentado acerca de la Eucaristía, lo que pasó con la pandemia, si es que la Eucaristía se puede dar en la mano o en la boca. Y las personas, muchos de los que participan acá, tal vez la gran mayoría,
les duele que puedan caer las partículas del cuerpo de Cristo, pero si nosotros, como nos dice el Papa Benedicto, Papa Emérito, si nosotros, cuando escuchamos las palabras del Señor, seleccionamos y no queremos escuchar lo que Él nos dice en su integridad, eso es igual o peor que dejar que las partículas de la Eucaristía se desparramen por el suelo, porque es la palabra de Dios también, que no queremos acoger. Entonces seríamos absolutamente incoherentes si es que en la relación en el momento de la mesa eucarística, no tenemos la misma relación en la mesa de la palabra. Y por supuesto, más porque este mes de septiembre la Iglesia lo dedica a la Sagrada Escritura, a la Biblia, a escuchar. San Jerónimo nos dirá esa frase tan conocida que quien no conoce la Escritura no conoce a Jesucristo. Y toda la Escritura habla de Jesucristo. Y entonces, este camino de purificación pasa por la cruz. Pero la cruz no es un instrumento meramente de tortura, no es una actitud masoquista de nosotros, entre comillas, buscar el sufrimiento por el sufrimiento, sino es comprender que el amor y ponernos en servicio de los demás implica renuncias a nuestros gustos, nuestras apetencias, incluso legítimas, si es que con esas renuncias nosotros podemos servir mejor a los demás. Y claro, para que nosotros estemos dispuestos a poner en práctica esa determinación determinada, como dice Santa Teresa de Jesús, necesitamos la acción de la gracia. No es una deducción meramente racional. No es algo que nosotros podamos deducir y asumir solo intelectualmente. Es algo que el Señor, a quien seguimos, Él mismo ha realizado y asumido, y Él mismo nos propone. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿quién es Jesucristo para nosotros? ¿A quién estamos siguiendo? En estos últimos años, décadas, se habla poco de la cruz, se habla poco del pecado, se habla poco del infierno, se habla poco del cielo, se habla poco de lo trascendente, de la vida eterna. Nos fijamos más en lo inmediato, en lo pasajero, en lo temporal, en los bienes de este mundo. Y claro, tenemos necesidades temporales, pero no podemos tener, además de todas esas fracturas del pecado, también está esa fractura de relacionar lo temporal y lo eterno. Y especialmente la política, especialmente el análisis de las realidades temporales, muchas veces nos pueden apartar del amor de Dios. Aunque San Pablo nos dirá, ¿quién nos puede apartar del amor de Dios? Nosotros mismos. Nuestra soberbia, nuestra falta de escucha y no querer seguir al Señor porque nos hemos fabricado un Jesucristo a nuestra manera. Y eso implica, por supuesto, cuidar la fe. Hoy día, en este pasaje final de la que hemos contemplado, el único que vamos a contemplar este año, del capítulo 24, discurso escatológico de San Mateo, esos son los dos capítulos, el 24 y el 25, no hemos visto los signos escatológicos, sino simplemente la vigilancia. Pero el Señor se refiere a la vigilancia de esos signos escatológicos, de la apostasía de la verdad, de la tribulación, de todo lo que se va a producir como consecuencia de que vamos a abrir nuestros corazones al impostor, la impostura suprema del anticristo.
y todos estos signos cósmicos. Pero yo no puedo vigilar, y vigilar en ese contexto se refiere a la esperanza. Yo no puedo vigilar si no espero, porque es vigilar, estar despiertos porque el Señor llega. Y eso implica la virtud de la esperanza, y la virtud de la esperanza requiere fe y caridad. Eso es en esas vírgenes, esas doncellas, esos son justamente las lámparas encendidas, la fe y las alcusas, que es la caridad. Las tres virtudes teologales crecen en relación a las demás. Yo crezco en la fe si crezco en la esperanza y crezco en la caridad. Yo crezco en la esperanza si crezco en la fe y crezco en la caridad. Yo crezco en la caridad si crezco en la fe y en la esperanza. Y entonces cuando yo pido fe, Señor, auméntame mi fe, yo necesito para aumentar la fe, caridad, manifestar el amor de Dios en mis hermanos. Y necesito esperar y desear mi encuentro con el Señor. Es decir, yo deseo el reencuentro con el Padre, ir a la patria celestial, pero si yo digo que amo a Dios, como hemos comentado en otra ocasión, y no quiero morir, y estoy lleno de miedos, extraño amor, ¿no? Digo, Padre, desactive su audio. me han silenciado. Entonces, si es que yo digo que amo a Dios, pero no quiero verlo, no quiero encontrarme, no quiero llegar a la patria celestial, o digo, bueno, sí te amo, pero no por ahora, extraño amor. Entonces yo tengo que darme cuenta que esta sociedad contemporánea pulveriza la esperanza teologal y nos la reemplaza con esperanzas humanas. Y entonces, ¿cómo yo crezco en esperanza? Creciendo en la fe crezco en escucha y creciendo en la caridad. ¿Y cómo crezco en la fe si crezco en esperanza y crezco en la caridad? ¿Y cómo crezco en la caridad si crezco en la fe y en esperanza? Por eso, si es que yo no tengo esperanza y fe, mi fe va a ser vana y por tanto va a ser fe sin obras, va a ser simplemente intelectual. Y claro, eso es vigilancia. La vigilancia es esperar que llegue el Señor. Y claro, conocer los signos que el Señor mismo nos ha dado para saber qué va a ocurrir al final de los tiempos. Pero eso que va a ocurrir en algún momento para toda la humanidad y que parecería que no está tan lejano, también ocurre para cada uno de nosotros, ocurrirá el día que nos toque partir. Ese día, esos signos se cumplirán en nosotros. Y esos signos ya se han cumplido en nuestros hermanos que ya han partido a la casa del Padre. Y entonces, si yo no deseo el encuentro con el Señor, yo no voy a poder vigilar, porque yo voy a tratar de desear que esa fecha nunca llegue. Y claro, con eso los miedos me van a dominar. Y si los miedos me van a dominar, entonces yo me voy a asustar y voy a abandonar al Señor. Porque los miedos es consecuencia de mi poca fe. Por eso el Señor le va a decir en medio de la tormenta, hombres de poca fe. Bueno, queridos hermanos, no sé cuánto tiempo ya estamos hablando, pero creo que ya es una buena cantidad de tiempo y tal vez sería mejor que tengamos un espacio para intercambio y poder comentar algunas de las cosas que ustedes quieran comentar o preguntar. Si es que hay alguna pregunta, Natalie y los moderadores, podríamos pasar a ese espacio. Muchas gracias, Padre. Sí, hemos estado recibiendo algunas preguntas. La primera que hemos recibido nos dice, Padre, ¿por qué en la mayoría de personas la fe solo se fortalece cuando hay sufrimiento y confusión o tinieblas? ¿Es necesario el
sufrimiento para acrecentar la fe? El sufrimiento o constatar, mejor dicho, nuestra fragilidad, nuestra insuficiencia, nos hace darnos cuenta que la tecnología, la ciencia, los recursos económicos, científicos, temporales, humanos, no alcanzan. Y cuando eso es así, el ser humano, que es ser religioso, va a buscar a Dios. Pero eso no significa que estamos creciendo en la fe, porque muchas veces es buscar a Dios por lo temporal. Pero ese encuentro con el Señor puede, diríamos, avivar nuestra fe. Puede ser ocasión de retomar la oración, pero no es garantía de que vamos a perseverar. Para poder perseverar, yo tengo que crecer en esperanza. Eso es lo que le dice San Pablo ahora a los tesalonicenses en la primera lectura. Si ustedes releen, San Pablo dice que, o sea, el contexto es que San Pablo ha ido a Tesalónica, luego está preocupado por la fe de los tesalonicenses, envía a Timoteo. Y Timoteo le informa a San Pablo que están perseverando en la fe. Entonces San Pablo se alegra de lo que está ocurriendo en la iglesia de Tesalónica. Y entonces San Pablo dice que quiere verlos y quiere completar lo que le falta a su fe. ¿Y qué es lo que va a venir después? San Pablo le va a empezar a hablar de la esperanza. No anden como las personas sin esperanza. Y es que la esperanza y la fe y la caridad son inseparables. En realidad es una unidad, diríamos tres caras de estos dones sobrenaturales que no hay que confundir con creencias humanas, con esperanzas humanas, ni con mera filantropía. Y entonces, lo que ocurre en nosotros es que hay todo un camino para el crecimiento en la fe. Y yo crezco en la fe cuando me doy cuenta que estoy buscando a Dios solamente por lo temporal, por lo pasajero, hipócritamente, por interés. Y ya hemos dicho que este capítulo 6 de San Juan, que hemos visto estos domingos pasados, es la presentación del éxodo de Jesús, que es distinto al éxodo de Moisés. Moisés nos lleva a la tierra prometida, Jesús nos lleva a la patria celestial. Y entonces seguir a Jesús no es posible si yo me quiero quedar en la tierra. Entonces, si toda mi relación con Dios, mi oración, yo me doy cuenta y me examino, que es, mira, que no me enferme de nada, que no me falte nada, ni a mí ni a mis familiares, y no, ni por asomo aparece el quererme encontrar con el Señor, el querer ser santo, el alcanzar la patria celestial. Y por el contrario digo, ¿sabes qué? Cuanto más demore en llegar a la patria celestial, mejor. Entonces quiere decir que yo tengo una fe que todavía no tiene esperanza. Entonces, normalmente, y eso ocurre en la primera parte de la vida pública de Jesús, principalmente en Galilea, las multitudes seguían a Jesús por los milagros. Y Jesús en Galilea, en Cafarnaúm, en Corazaín, en Betsaida, hizo muchos milagros. Y en algún momento Jesús les va a recriminar también a ellos, como le recriminan a los fariseos y escribas y saduceos en Jerusalén. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros, se hubiesen convertido. Sodoma se hubiese convertido. Entonces nosotros tenemos una etapa en la que, sobre todo, no queremos cortar con el pecado, y Galilea era pues de los gentiles, ya la fe no era una fe verdadera, ya se había adulterado. Entonces, el Señor en esa primera etapa es, diríamos, el camino de nuestra primera conversión. El camino donde nosotros tenemos que dejar el pecado.
Y a veces dejamos el pecado porque vemos que el Señor obra en nosotros mismos, nos cura de una enfermedad, nos resuelve algún problema familiar, uno se da cuenta que es obra sobrenatural de Dios. Y entonces uno empieza a luchar contra el pecado. Pero ahí es simplemente una estación. Luego nosotros tenemos que darnos cuenta que el camino es justamente de la santidad, de seguir a Jesucristo. Y seguir a Jesucristo va a pasar por cosas que no nos gustan, por esa puerta estrecha, por esto que estábamos comentando, por negarnos a nosotros mismos. Entonces, si yo digo, quiero ser santo, pero no quiero negarme nada, quiero ser santo y no quiero ninguna mortificación, quiero ser santo y no quiero ninguna tribulación, eso no es posible. El Señor nos lo dice. Entonces, yo tengo que descubrir que necesito más fe, necesito más esperanza, necesito más caridad, es decir, menos egoísmo, más entrega, más donación, un amor más real. Y si es que yo soy una persona que desde niño, joven, persevero en grupos parroquiales, soy catequista, voy a misa, mi familia, etcétera, rezan el rosario, y estoy en ese estadio, yo me tengo que dar cuenta que necesito una siguiente conversión. Y mi oración tiene que ir dirigida, porque si así yo no lo entienda, eso me va a llegar. De alguna manera, el mundo lo va a suscitar, no el Señor. Y claro, el Señor no lo va a impedir porque va a ser para mi bien. Pero si yo no me doy cuenta en ese momento, yo puedo renegar y perder la fe. Hay gente que dice más o menos el discurso así, ¿no? Pero ¿por qué si mi mamá, si yo era catequista, era cura, todo? ¿Y por qué me ha pasado esto? Entonces uno tendría que tener ya, oye, mira, tú no te quieres negar nada. Tú crees que vas a seguir a Jesucristo y vas a ser santo así, con todas las cosas de este mundo. Tú no sabes a dónde nos está llevando Jesucristo. No es el paraíso en la tierra, es a la patria celestial. Entonces es mejor que uno se dé cuenta para que pueda colaborar, porque puede hacer que toda mi vida, mi oración sea, quítame esto, que no me pase esto. Y entonces a veces el Señor, que es tan misericordioso, me consiente. Pero va a llegar un momento en que eso se tiene que acabar. Ahora, ¿qué y cómo en cada persona es misterioso porque no hay una medida única? Entonces algunas personas van a tener tribulaciones más duras, pruebas más fuertes y otras no. Y también pasa entre los santos. Santa Rosa y algunos otros santos han tenido pues mortificaciones, diríamos, heroicas, o el martirio, ¿no? Otros santos no han tenido esas, diríamos, esas mortificaciones, esas negaciones de sí mismos. Se me ocurre San Juan 23. Yo no lo recuerdo tanto, de niño, no tengo una imagen, pero no me impresiona como que fuera una persona de grandes mortificaciones. Por lo menos en las películas, sus biógrafos, al contrario, parece que era una persona sibarita, estaba vinculado al mundo de las relaciones internacionales, era parte de la Secretaría de Estado del Vaticano, y entonces, y así, cada quien es un misterio, pero yo sé que necesito pasar, porque el Señor mismo nos lo ha dicho. Entonces, la cultura contemporánea en esta etapa postmodernista es darnos gusto en todo. Y si es que alguien no me da gusto en todo lo que yo quiero, esa persona no me quiere. Y entonces nosotros hemos crecido en esa cosmovisión. Pero tenemos que darnos cuenta que eso no corresponde a la verdad y no corresponde a la fe. Es una ideología. Ahora,
¿Por qué acudimos cuando tenemos tribulación? Sí, pues porque sabemos que el Señor, de alguna manera en la fe tenemos esa luz, ¿no? Que nos va a ir a buscar. El Señor además nos va a decir, cuando sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí. Se lo dice a Nicodemo, ¿no? Capítulo 3 de San Juan, citando el libro de los Números. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Sí, padre, ahora Rosana tiene una pregunta para usted. A ver, escuchamos, Rosana. ¿Qué tal, padre? Buenas noches. Buenas noches. Usted hacía mención de que desde hace algún tiempo no se comenta, no se habla mucho sobre la cruz dentro de la propia iglesia, ¿no? No es parte de la meditación común, digamos, ¿no? La que escuchamos. Y sin embargo, muchas personas alejadas de la iglesia dicen que los católicos solo nos centramos en el sufrimiento, ¿no? Entonces nos pregunta este hermano, ¿cómo podemos responderle? ¿Qué podemos decir en estos casos? Diríamos, generalmente los que vienen de discípulos de Lutero, claro, tienen una visión distinta a la nuestra. Porque para ellos, sola fe, sola fides, y entonces para ellos ya estamos justificados. Es decir, ya somos santos, no interesan los pecados. Y claro, nosotros decimos fe sin obras está muerta. Y ahora comentábamos esa relación entre la fe, la esperanza y la caridad. ¿Y por qué nosotros nos fijamos en la cruz? No porque es un invento de ningún teólogo, sino porque el Señor mismo nos lo dice. Quien quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Niéguese a sí mismo. Entonces, claro, la cultura contemporánea, repito, es justamente no cruz. Y la cruz es camino de glorificación. Ahora, la cruz tampoco es que la iglesia crea que es algo ser masoquistas. Yo ponía el ejemplo de Santa Rosa, pero y hay algunos otros, no tantos santos, con unas mortificaciones así tan heroicas, diríamos. Pero hay otros santos que no han tenido tantas mortificaciones, por lo menos conocidas. Entonces, el camino de cada persona el Señor sabe. Y la mortificación no es un mero dolor, no es un mero, diríamos, no es un acto masoquista. La mortificación es hacer la voluntad de Dios. Es lo que dice la carta a los Hebreos, ¿no? Me diste un cuerpo, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. La negación es desear hacer la voluntad de Dios y negarnos a hacer nuestra voluntad. Esa es la cruz importante. No quiero sacrificios, dice. Me has dado un cuerpo, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Entonces es lo que nosotros, cuando nos referimos al sacramento de la Eucaristía, al sacrificio de la cruz, así lo entendemos. ¿Por qué en Jesucristo fue tan cruento? Por la gran cantidad y el efecto y consecuencia de nuestros pecados. En la medida en que nosotros nos asociemos más a Jesucristo, según el designio providente del Señor para cada persona, de repente a algunas personas les va a pedir más o menos. No lo presumimos, pero si es que te pidiera más, el Señor nos va a dar la fuerza para poderlo poner en práctica. No le va a pedir grandes cruces a una persona pues, que ha sido un engreído desde pequeño, toda su vida. ¿Sigue engreído? No, probablemente no. Pero hacer la voluntad va a implicar negarse y servir, ponerse en servicio a los demás, por amor. Entonces, diríamos, esa caricatura, puede ser caricaturesco decir que los católicos somos cuasi masoquistas, pero ni cuasi masoquistas,
ni engreídos y varitas y que me den gusto en todo. No, luchar por hacer la voluntad de Dios. Es lo que nos enseña María. He aquí la esclava del Señor, va a responder al arcángel. Y ese es el tema principal para nosotros, es la negación. Y eso es justamente vencer y luchar contra la soberbia. Me gusta tal cosa, ¿no? Ejemplo, creo que lo conversábamos también, ¿no? Nos gusta generalmente dormir hasta tarde. Lo que se llama el minuto heroico, levantarte, te pones de rodillas, ya, entonces te vences un poco a ti mismo. Y lo que ocurre usualmente en la experiencia humana es que para las cosas temporales muchas veces sí estamos dispuestos a grandes, entre comillas, negarnos. Estos deportistas que seguro ustedes han visto en las Olimpiadas, se han negado muchas cosas, si no, no pueden ser deportistas de ese nivel de competencia. Pero también en los campos profesionales, muchas personas, muchos jóvenes, muchos profesionales se han tenido que negar, hacer esfuerzos, privarse de muchas cosas. Eso de que yo voy a ser un buen profesional, pero no me privo de, no me pierdo ninguna fiesta, ninguna, o sea, eso es absolutamente infrecuente y poco probable. Las cosas buenas cuestan en las cosas presentes y también en las cosas, diríamos, espirituales, de una manera distinta. Porque el Señor, su yugo es suave y su carga es ligera. Es decir, nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios por amor, no como algo externo, extrínseco, ni que nadie me obligue, sino yo descubro lo terrible que es el pecado, la grandeza del amor de Dios, y entonces deseo agradarlo. Y claro, en la oración el Señor me va a ir suscitando lo que necesito para cada caso, lo que necesito para mí. Él es el que me lo va a decir. Yo no voy, sería equivocado que salgamos de acá y diciendo, bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer como Santa Rosa. Entonces ahora vamos a tratar de no dormir para rezar toda la noche rosario y amárrense un clavo y los cabellos. No, pues eso no corresponde, porque probablemente nosotros estamos acostumbrados estamos en otros niveles como que queramos ir a competir las Olimpiadas, no se puede. Por eso es que en la iglesia se nos dan, yo lo hemos comentado en otras ocasiones, caminos de purificación, diríamos, bastante dulces. Porque esas purificaciones son necesarias porque el pecado tiene consecuencias. Son las penas que producen apegos, que nos impiden crecer espiritualmente. Y las indulgencias plenarias es, diríamos, lo que es de alcance universal. ¿Ya? Eso es, diríamos, lo mínimo. Pero a algunas personas el Señor les pedirá más. Y antes de aventurarse a realizar grandes mortificaciones, lo que es conveniente es que eso lo hagan bajo dirección espiritual, porque también pueden ser engaños, ¿ya? Que lleven a más soberbia. No sé si con eso clarificamos esta idea de que somos masoquistas. ¿No? Desde ahí viene de Nietzsche, ¿no? Esto de que la fe es una cosa triste, amarga, masoquista, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué tiene de buena noticia eso? Si esa es la buena noticia, o sea, resulta mejor me quedo con la mala noticia, ¿no? Gracias, Padre. Nos están pidiendo profundizar un poco acerca de Santa Rosa y nos dicen, ¿no?, que se comenta que murió joven por todos los tormentos que se autoinfligía. Y a pesar de que se les explica a estas personas que eran otras épocas, insisten en por qué maltratar el cuerpo si es templo de Dios. Por eso,
diríamos, que nosotros veamos a Santa Rosa y nos sintamos, eso ocurría ya en tiempo de Santa Rosa, o sea, a los contemporáneos de Santa Rosa les escandalizaba el nivel de mortificación de Santa Rosa, ¿ya? Porque era un nivel alto, ¿ya? En esa época, como en otras épocas y también ahora, los clérigos, los religiosos no eran tan, diríamos, abnegados y mortificados como Santa Rosa. Entonces, Santa Rosa interpelaba a mucha gente. Pero Santa Rosa llega a ese nivel de mortificación porque ella tiene gracias especiales, ¿ya? Y lo hace por amor. Claro, para una persona sin fe, para una persona que no conoce cómo obra la gracia, le parece pues una loca, una enferma mental, que efectivamente algunas personas creían antes y también ahora que era enferma mental. En su proceso diríamos, del examen, luego de fallecida, a ver si es que verdaderamente tenía virtudes heroicas, había esa impresión de varias personas. Pero claro, se veía en la integridad de su vida justamente que era una vida llena de virtudes y de amor. Entonces, creer que es mejor vivir muchos años, eso tampoco corresponde. Nosotros tenemos los días contados, ¿ya? Entonces, no es mejor una persona que muere a los 100 años de una persona que muere pues muy joven. No depende de la duración de la vida, sino depende de que se alcance la plenitud que el Señor nos quiere dar. Entonces, no es mérito ser longevo, vamos a ponerlo así. Y uno puede decir, no, es que yo me cuido y yo por eso soy longevo. Te puedes cuidar todo lo que quieras y de repente partes rápido. O no te cuidas casi nada y vives muchos años. Eso no depende, o sea, la medicina, la ciencia tiene ciertos márgenes, por supuesto, pero no es la última palabra. La última palabra es del Señor. Entonces, eso de si murió joven, no murió joven, Jesús murió joven, asesinado. San José murió antes que María, no sabemos exactamente qué edad, pero ha habido santos muy jóvenes, Santo Domingo Sabio, algunos buenos mártires, ¿no? Pero entonces eso no es el punto central. El punto central no es cuánto dure el viaje, sino que lleguemos al destino. Y que haciendo la voluntad de Dios no vamos a quedar a medio camino. Y entonces, cuanto más pronto nos demos cuenta, mejor. ¿Qué y cómo será? Cada quien, el Señor sabe, en la relación personal con cada uno de nosotros. El martirio, la mortificación no es algo que uno pueda presumir. Que uno crea, entonces yo voy a tener mucha mortificación porque así voy a ser más santo. No, yo no me hago santo. La iglesia no puede hacer santo a nadie. La obra de santificación es obra del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros es una historia única y irrepetible. No es en serie. El punto central es hacer la voluntad de Dios. Lo que sabemos es que tenemos que tener algún tipo de negación de nosotros mismos y desear hacer la voluntad de Dios. Y que va a haber cruz. ¿Qué cruz? ¿De qué tamaño? Eso el Señor sabe. Tampoco nosotros lo podemos presumir. Y la cruz no es algo que implica necesariamente más dolor físico. Lo que implica es justamente vencernos a nosotros mismos. Eso es lo central de la cruz. Eso es el sacrificio de Jesús.
que reemplazó a los sacrificios de la antigua alianza. Y ese sacrificio de Jesucristo nos abre la justificación para todos. Y ya Jesucristo ya venció, ya el cielo está abierto para todos, pero yo tengo que participar de esa victoria. ¿Cómo? Con mi inteligencia y mi voluntad, es decir, con mi fe. Pero la fe no está desligada de la esperanza ni está desligada de la caridad. En consecuencia, mi fe tiene que tener obras. Y no puede ser vana. Entonces, hablar más de Santa Rosa, yo diría, ver la biografía, etcétera, claro, excede esta sesión, no estaba pensado así. Pero Santa Rosa es ejemplar, pues la Iglesia lo considera ejemplar, con virtudes heroicas. Y lo central de Santa Rosa es su abnegación, su deseo de hacer la voluntad de Dios y el amor manifestado a todas las personas que el Señor puso en su camino. Sus mortificaciones es lo que más impresiona nuestra conciencia en muchas personas, porque justamente nos puede escandalizar, como la cruz escandaliza, ¿no? Solo lo podemos entender a la luz de la fe. Y claro, ponernos a juzgar nosotros a Santa Rosa es temerario. Si no nos conocemos a nosotros mismos, ¿qué vamos a poner a juzgar a Santa Rosa? Ya la Iglesia ha dado un examen y está canonizada. Causa finita, decimos. Gracias, padre. Tenemos otra pregunta de un hermano. Dice, ¿por qué pareciera que hoy impera el diálogo con otros movimientos religiosos, dentro de la iglesia obviamente, y poco se asume la tarea de evangelizar para seguir la cruz y la santidad? Imagino que se refiere obviamente a nosotros, ¿no? Los miembros de la iglesia. Es que tal vez, claro, una cosa no tendría que negar la otra, ¿no es cierto? Pero si nosotros creemos que más peso tienen las obras humanas que la obra de Dios, entonces nosotros vamos a privilegiar nuestros esfuerzos humanos. La escucha, la contemplación, los sacramentos, nos van a parecer menos importantes, la oración. Entonces vamos a creer que es más importante reuniones, conversaciones, diálogos, talleres, que jornadas de oración, que la Eucaristía, que la confesión sacramental. Entonces la Iglesia ha pasado por distintos momentos a lo largo de la historia. Y claro, esta es una etapa donde la mirada sobrenatural, donde lo sobrenatural inclusive se quiere negar en algunos lugares, en algunos grupos, o se cree que no es tan importante. Es una etapa de sobredimensionamiento de lo temporal sobre lo trascendente, de lo humano sobre lo divino, de lo natural sobre lo sobrenatural. Y por esa razón es que se ven esas expresiones. Y porque muchos lugares, especialmente de mayor tradición, especialmente en Europa, eso está dominando. Entonces, claro, esos ecos llegan también a nuestro país, a nuestra región. Y claro, nosotros somos pues fácilmente, diríamos, adherentes de novelerías, ¿no? Pero la Iglesia tiene pues una tradición, se toma su tiempo y felizmente tenemos nosotros una relación con Dios que se funda en la revelación. La verdad es revelada, no es lo que se nos ocurre a nosotros. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre.
no es que Él se tiene que acomodar a nuestra cosmovisión, sino es nuestra cosmovisión la que tiene que enriquecerse en la infinita misericordia del Señor, sin deformarlo, sin hacernos ídolos. Sin mundanizar nuestra fe. Esa es la tentación. Gracias, Padre. Hay dos preguntas aclaratorias que nos están planteando. Por una parte, nos hablan sobre la negación a nosotros mismos. Nos dicen, negarse a sí mismo no es lo mismo que morir, pero morir no sería como negar la vida que Dios nos ha dado. Diríamos, no es suicidarnos, ya no es suicidarnos en el sentido de atentar contra nuestra vida natural. Por eso este tema de mortificaciones, etcétera, no es, diríamos, algo que nosotros podemos, ay, ahora entonces voy a hacer ayunos, etcétera. No, es desear hacer la voluntad de Dios y darnos cuenta que nosotros, vamos a decirlo de manera un poco esquemática, caricaturesca tal vez, somos engreídos, caprichosos e impacientes porque queremos que el mundo gire alrededor nuestro. Y esa es nuestra fantasía y nuestra ilusión. Entonces es darnos cuenta que somos criaturas, que el Señor es Dios, que Él es nuestro Señor, y que lo que Él tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros podemos imaginar y soñar. Entonces, en ese sentido, es desear hacer la voluntad de Dios. Ahora, ese crecer en la voluntad de Dios y negarnos a nosotros mismos es todo un camino. No es de un momento a otro, no es que ahora, bueno, ¿sabes qué? Deduzco y quiero que sea así. No, sino que el Señor lo va suscitando. En las mismas circunstancias de la vida familiar y personal se van presentando. Y entonces, si es que yo hago oración, si yo vivo los sacramentos, voy a encontrar el ritmo, la velocidad, y no tengo que caer en esfuerzos, diríamos, pelagianos, voluntaristas, creer que yo puedo apurar los tiempos del Señor. Él sabe, Él nos ama y Él nos conoce mejor que a nosotros mismos. Pero en general sabemos que esa es una propuesta general. ¿Por qué? Porque el pecado hace que nosotros queramos ocupar el lugar de Dios. Nosotros queremos ser señores, nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. Y por esa razón es que viene Jesucristo. Para Él, en lugar nuestro, Él asumir esa reparación que nosotros no podríamos hacer, que el pueblo de la primera alianza no pudo hacer, y lo ha hecho de una vez para siempre, y lo ofrece a todos. Entonces yo tengo que acoger ese amor inmenso, y para eso el Señor me ha creado libre. Él no me va a privar de mi libre albedrío. Así yo lo rechace. Pero las consecuencias de esa decisión yo las voy a tener que asumir. Pero como nosotros, la mayoría de nosotros hemos venido a la existencia en familias de fe, como dicen, somos, entre comillas, católicos culturales, cristianos culturales, nosotros tenemos que darnos cuenta que eso no alcanza, que tiene que hacerse en nosotros carne la vivencia plena de esas tres virtudes teologales para poder tener una relación y ese encuentro personal con Jesucristo. Porque esas virtudes teologales no las hemos recibido de nuestros padres, hemos repetido eso muchas veces. La fe no es una deducción personal. Yo no tengo fe porque mis padres son católicos.
Yo tengo fe porque Dios me ha dado ese don. Y con la fe me ha dado la esperanza y me ha dado la caridad. Pero muchas veces las tengo reducidas a su mínima expresión. No las puedo eliminar totalmente en realidad. Y entonces, en medio de las circunstancias de mi vida personal, familiar, etcétera, el Señor una y otra vez me va a dar oportunidades de que yo crezca, reavive esa fe, a través de distintas experiencias, a través de algunas personas, de algunos testimonios, pero sobre todo a través de una oración más profunda, no necesariamente inicialmente plena, pero en ese encuentro personal misterioso, como el de Pablo camino de Damasco, como el de Agustín, como el de los santos. Y entonces cada uno de nosotros, el Señor nos va a ofrecer ese momento, ese kairos. No nos lo va a negar. Nosotros, y esa es nuestra responsabilidad, lo podemos rechazar. Para que ese riesgo se reduzca, nosotros tenemos que orar. Pablo por eso se preocupa por la iglesia de Tesalónica. Envía a Timoteo para que averigüe. Y entonces le informa a Timoteo y dice, sí, tienen fe, pero dice, le falta esperanza. Y entonces les va a hablar de la esperanza. Porque tal vez en su primera predicación no les había hablado de esa virtud. Entonces va a empezar la carta, dice, hay algunos que quieren, que se meten en todo y no quieren trabajar. El que no trabaja, que no coma. Claro, uno lo puede entender solamente en el sentido material, pero el trabajo en la escritura es la fe. La fe, para que crezca, yo tengo que hacer un trabajo. Eso es lo que dice el Señor en el capítulo 6 de San Juan, como hemos visto en estos domingos pasados. ¿Cuál es nuestro trabajo? Creer. Creer que Jesucristo me ama, creer que Él es Dios y que lo que Él tiene pensado para mí es más grande que lo que yo pueda imaginar. Mi sueño más ambicioso es nada en relación a lo que el Señor me quiere dar. No me viene a quitar, me viene a dar. No algo, sino Él mismo, Dios. Yo lo tengo, lo puedo acoger, lo puedo rechazar. Gracias, padre. La segunda pregunta relacionada a una aclaración va con respecto a este ejemplo de la persona engreída, ¿no? Que usted nos decía que el Señor no le va a pedir grandes cosas a una persona que ha sido engreída. Entonces, Susan nos dice, si es que esta persona no puede hacer grandes esfuerzos, no se podría convertir ni salir del pecado, es decir, si es que podría hablarnos un poco más. A ver, lo que digamos, el Señor es condescendiente, ya el Señor se abaja a nuestro nivel y a nuestro estado. Y Él poco a poco lo va a hacer. No es que Él va a ser, diríamos, consentidor. Él va a tratar de, justamente, de que nosotros alcancemos la plenitud de la vida a la que estamos llamados. Pero va a hacerlo gradualmente. Pero si nosotros postergamos una y otra vez y no lo queremos escuchar, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a acumular los pendientes. Y el tiempo se va a ir acabando, porque el tiempo no es ilimitado. El tiempo es breve. Y por eso es que nosotros no podemos, diríamos, postergar. Y lo que es una verdadera, diríamos, fe, es desear crecer en esa relación con el Señor. Pero si resulta que yo me estaciono, me acostumbro, digo, bueno, yo ya voy a misa los domingos, rezo de vez en cuando, y con eso ya es suficiente, lo demás es fanatismo, exageración, etcétera, y no me preocupa la fe,
de otras personas, compañeros de trabajo, miembros de mi familia, amistades, etc. No me escandaliza el pecado y creo que el pecado no importa y puedo hacer lo que me da la gana y me confieso y vuelvo a pecar y me vuelvo a confesar. Entonces yo ya tengo que darme cuenta que mi conciencia está mal formada. Es una conciencia laxa, que soy un perezoso, un flojo. Entonces, probablemente no solo tenga esa pereza espiritual, sino también tenga esa pereza temporal, que me gustan las cosas fáciles. Entonces el Señor me va a recriminar. Y si yo verdaderamente hago oración y lo escucho, el Señor me va a recriminar. Y yo en mi conciencia voy a decir, no puedo seguir así. Hay gente que pasa muchos años, décadas, y dice, ¿hasta cuándo voy a dejar esta tibieza? En algún momento ya quieren dejar. Si yo soy una persona sincera, que busco realmente el bien, que quiero hacer las cosas bien, que no pacto con mis miserias, es decir, busco la verdad, busco el bien, el Señor una y otra vez me va a ir mostrando el camino. Pero si yo soy un comodón, un sinvergüenza, un hipócrita, no me interesa lo demás, lo único que me interesa la apariencia, yo en realidad necesito conversión. Estoy en grave riesgo. Entonces, el Señor es condescendiente, el Señor es paciente, pero el Señor quiere que seamos santos. Y no vamos a poder entrar al cielo si no somos santos. Y la santidad es algo que Él realiza. Es obra del Espíritu Santo. Entonces yo no puedo dejarme mover por el Espíritu Santo si mis intenciones no son rectas. Si es que yo no hago las cosas con humildad y por amor. Yo no puedo ser santo si hago las cosas para figuretear, si hago las cosas por codicia, por fama, por cosas vanas. Eso no es recto. Y entonces si yo hago oración, el Señor me va a decir. Voy a escuchar la escritura y eso va a resonar en mí. Entonces al Señor no lo puedo engañar. Yo me puedo engañar a mí mismo. Y entonces escucho por ahí que dice, no, todo da lo mismo, entonces me va a gustar. Porque quiero ser engañado. Porque no quiero cambiar. Quiero un Dios a mi manera. Entonces, el Señor es condescendiente, el Señor es misericordioso, el Señor no me va a pedir cosas que exceden a mi fortaleza, pero el Señor me va a decir poco a poco, según cada quien, lo que me corresponde. Pero el Señor no va a decir, ¿sabes que sea un mediocre, así nada más, que importa? Basta que seas buena gente. Eso no es de Dios. Así no es Jesucristo. No sé si con eso se aclara, porque tal vez con lo que he estado diciendo, cada quien, yo no los conozco ustedes, pues no hay más de 60 personas, no los conozco, cada quien pues se puede imaginar muchas cosas. Pero por eso, como esto es una conversación genérica, estamos hablando en términos bastante amplios, tenemos que saber que la relación con el Señor es personal. Y hay cosas que no pueden faltar. No puede faltar la confesión sacramental, el examen diario de conciencia, no puede faltar la oración diaria, no puede faltar la lectura de la escritura y meditarla, no puede faltar la misa, mínimo una vez a la semana, la comunión sacramental. Pero si yo creo que no, es que esto es así facilito, no es fácil. Eso es si es que me lo estoy imaginando así, o yo estoy dando a entender a alguno de los presentes o a alguno de los que escuchen esto en algún momento, que esto es una cosa fácil, que no pasa nada, no estoy hablando con claridad. No es así. Es puerta estrecha. No es fácil. Tengo que negarme a mí mismo. Porque estoy herido por el pecado. Porque ese hombre viejo, pegado a la carne, tiene que morir y tiene que crecer el hombre nuevo. De la gracia, de la vida nueva que Jesucristo me ha dado.
Ese es el que me va a renovar. Ese es el camino de la santidad. Lo otro es el camino de la mediocridad, del engaño, de la perdición. No sé si quede un poquito más claro. Sí, Padre, muchísimas gracias. Esa fue la última pregunta que hemos recibido. Antes de cerrar, quizás con alguna conclusión o algo que nos quisiera dejar, queremos anunciar que el día sábado tendremos el Cineforum a las 5 de la tarde y hablaremos justo de uno de estos grandes santos que usted mencionó, San Agustín. Los invitamos a todos, como siempre, luego de la película que proyectaremos. Tendremos un espacio de conversación junto con el Padre, donde podremos profundizar o esclarecer algunas dudas. Los esperamos. Y Padre, si usted quisiera terminar ampliando o una oración. Una oración. Una oración creo que hemos comentado ya bastante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén.